Un pacto eterno. La observancia del Shabbat es también un acuerdo, un pacto. Al observar el Shabbat mostramos que hemos firmado un acuerdo, un contrato, ¿sí? Asegurando a Elohim que seremos uno con Él. Seremos uno con Él disfrutándole primeramente y luego trabajando con Él, ¿no es cierto? Por Él, pero con Él, en unidad con Él, desde Él. Este es un pacto eterno. No se aplica a una sola era, edificación o generación, porque el Shabbat al que somos llamados a guardar es una sombra, ¿no es cierto? O sea, el Shabbat que se nos presenta acá, en esta burbuja de tiempo, es una sombra del verdadero reposo al cual debía haber entrado Adán y se negó. Nosotros tenemos que entender que prácticamente toda esta creación es una sombra. ¿Sí? No es nada, no quedó casi nada de lo que Yahweh creó en un primer momento. Por eso Él va a hacer las cosas nuevas al final del milenio, cielos y tierra nueva una vez más. ¿Por qué? Porque no ha quedado nada absolutamente que no esté corrompido completamente, ¿no es cierto? Entonces, todo debe ser hecho de nuevo. Entonces, este pacto está más allá. El pacto que se esté haciendo acá simboliza la entrada no a un pacto dentro del tiempo finito, sino un pacto en la eternidad. Porque nosotros tenemos ya la garantía en nuestro interior de la vida eterna. Entonces nosotros ahora ya podemos hacer un pacto en el cual, ¿qué es lo que hacemos cuando aceptamos a Mashiach, ¿no es cierto? Un pacto en el cual estamos comprometidos con Él para que Él nos lleve nuevamente a ese lugar de donde nos caímos, digamos, corporativamente, ¿sí? Entonces, esa es la verdad de la promesa y hoy guardamos la sombra para que la tierra y los cielos también vean. Es muy importante que la tierra y los cielos sobre todo lo vean, porque esa es la forma en la cual justamente el hombre vence a Hasatán. Y Yahweh vence a Hasatán a través del hombre. Es a través de nuestra obediencia que hoy la tenemos eligiendo el árbol de la vida y en promesa además, porque no lo estamos eligiendo y lo tenemos instantáneamente, no, estamos esperando, aguardando pacientemente y eso es lo que vence a Hasatán. Entonces, por eso se trata de un acuerdo por todas las eras entre los y nosotros que se convertirá en pacto eterno en su realidad, ¿no es cierto?, fuera de este tiempo finito. Ya hemos hablado antes en otros estudios de los términos olam en hebreo y aionian en griego. La palabra hebrea, a menudo traducida como eterno, ¿no es cierto?, o perpetuo, en realidad significa un periodo de tiempo oculto, desconocido o indefinido, ¿sí?, que no se puede definir. La palabra olam proviene de la palabra raíz alam, que no significa esperar para siempre, sino más bien una cosa como esconderse, oscurecerse, o sea, ser indefinido, que alguien no sepa exactamente cuándo va a terminar. La palabra griega aionian es simplemente el equivalente griego de olam, ¿sí? Se lo traduce siempre de la misma manera, en la Septuaginta también, y significa algo permanente, ¿sí? También un periodo de tiempo indefinido, no tiene necesariamente un comienzo y un fin. Por lo tanto, el pacto que hoy guardamos contiene la promesa de recibir la plenitud de todas las cosas dadas por Yeshua y una de esas es el correcto deleite del Shabbat, no sé, del Shabbat de Yahweh, ¿sí? Que como estamos entendiendo es una cosa invertida como lo estamos percibiendo hoy. Un pacto promete más que un acuerdo. Un acuerdo promete más que una promesa, sí, una promesa compromete más que unas cuantas palabras dichas al azar. Y Elohim decía que firmemos un contrato con él, asegurándole que a partir de ahora lo vamos a disfrutar a él y nos vamos a llenar de él antes de orar por él, con él y en unidad, ¿no es cierto?, desde él mismo. Cuando firmamos este contrato con Elohim y le damos a él la seguridad de que vamos a procurar observarlo, ¿no es cierto?, evidentemente no debemos romper este contrato. Ahora bien, en el caso antiguo se podían quebrantar estos pactos, en el caso moderno no hay nada que nos arrebate de su mano, ni siquiera nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera tenemos que entender que siempre tenemos las consecuencias terrenas de nuestros actos. Si bien no implica que Él nos vaya a dejar morir
o que nos dice, bueno, ahora ya no son salvos, justamente sí implica que vamos a tener que pagar consecuencias. Justamente, si quebrantamos nuestro acuerdo con Elohim en cualquiera de los pasos, cuando hablamos de este pacto, no es que vamos a hacer un pacto de Shabbat con él, ¿tá? Estamos hablando del pacto que hacemos con Mashiach, del pacto de aceptación a Mashiach, ¿no es cierto? Que es el que incluye justamente todas estas cosas. Ahora bien, si quebrantamos nuestro acuerdo con Elohim de ser sus nuevos hijos, de obedecerlo en todas las cosas y todo lo que implica estar ligados con Mashiach en este pacto, ciertamente Él nos puede llevar a la corte celestial y reprendernos por no respetar nuestro contrato. Es importante que veamos el punto siguiente. La relación del Shabbat con la edificación del tabernáculo es una señal, ¿sí? Y también es un pacto eterno, un pacto que no se puede cambiar. Obrar por Elohim, por nuestros propios esfuerzos, sin orarle, sin confiar en él, es algo muy grave, pero grave de verdad, por lo cual podemos llegar a ser gravemente castigados. En realidad necesitamos confiar en Elohim y también tomarlo a él y disfrutarlo a él comiéndole siempre, como ya hemos hablado tantas veces en tantos estudios. En el día de Shavuot, de Pentecostés, Kefá no solamente estaba confiando en Elohim, él estaba lleno de Elohim. Eso significa que mientras Kefá predicaba a Yeshua en ese momento, delante de los 3000 judíos, ¿no es cierto?, participaba interiormente de él. De hecho, él predicaba justamente lo que había estado comiendo. Él testificaba de lo que ya había disfrutado. Él había comido del Adón todos los días que estuvo con él, pero mucho más en los últimos tiempos que habían estado orando entre todos esperando el derramamiento del Ruach. Y cuando vino el Ruach fue un banquete. Kefá había firmado el acuerdo con el Adón, él había hecho un pacto con él. Ambas partes debían cumplir su parte del contrato, tanto Kefá como Elohim. Si Kefá hubiera respetado su parte comiendo Elohim y Elohim lo hubiera dejado, entonces Yahweh habría quebrantado el contrato, ciertamente, pero eso es imposible. Por el contrario, si Elohim supliera las necesidades de Kefá y él se hubiera apartado de Elohim, entonces Kefá habría contratado el contrato. Si el punto crucial es este, el Shabbat es una señal y es también un pacto, es un contrato y es un acuerdo, porque el Shabbat es el reposo final, ¿no es cierto? No es un día simplemente en la semana. El día de la semana es justamente un pequeño símbolo para que comprendamos. El Shabbat es la vida llena de Yahweh, nosotros en él y él en nosotros. El Shabbat nos santifica, nos designa y nos marca. Cuando disfrutamos a Elohim y trabajamos después con él, por él, en unidad con él, ¿no es cierto? Somos espontáneamente santificados por él, pero el orden es invertido al que nosotros siempre hacemos. Llegamos entonces sí a ser kadoshim, separados de lo que es común. Observarán el Shabbat porque es santo para ustedes. Al que lo profane se le dará muerte. Eso quiere decir muerte espiritual, literalmente, ¿no es cierto? Cualquiera que haga trabajo en él, o sea, cualquiera que se ponga a hacer las cosas por su cuenta, esa persona será cortada de su pueblo. Esa persona no está en el cuerpo. Hay un corte espiritual. Y muchas veces, muchos hermanos deben haber experimentado un corte espiritual, lo que es estar cortados del cuerpo, lo que es estar cortados de la conexión del Padre. Eso no quiere decir ni que nos hemos perdido para siempre, ni que estamos muertos físicamente. Todo esto es espiritual, eso hay que entenderlo. 6 días se podrá trabajar. ¿Por qué se podrá trabajar? Porque es una parte del castigo, es una obligación, ¿sí? Que lo vamos a estudiar en próximas charlas. Pero en el séptimo día habrá un Shabbat de completo reposo consagrado a Yahweh. A cualquiera que haga trabajo en el Shabbat se le dará muerte. Esto implica no solamente esta pequeña práctica semanal que debemos realizar, sino mucho más esta mentalización, esta cosa que debemos empezar a comprender, que estamos apuntando a una forma de vida en la cual debemos ser llenos de Yahweh para poder hacer lo que sea que hagamos. Estos pasuquín afirman claramente que todo aquel que no guardara el Shabbat en aquel momento, ¿no es cierto?, que no llevara la señal entonces, ni honrara el pacto para santificarlo, sería muerto. Muerte espiritual nuevamente. Este principio se aplica a nuestra experiencia hoy en día. Si yo no hablo en unidad con el Adón justamente, voy a sufrir la muerte en mi hablar.
¿sí? Y seré apartada del pueblo del Adón, de Elohim, o sea, seré apartada del cuerpo, literalmente. ¿Pueden imaginar cuántas veces estamos muertos espiritualmente, apartados del cuerpo y de Yahweh, por semana, por día, o por minuto, ¿no es cierto? Ser apartado del cuerpo de Elohim, del pueblo, significa ser cortado de esa comunión, no solo con el Padre, sino también, no solo la vertical, también la horizontal. En la vida de congregación hacemos muchas cosas sin disfrutar primeramente de Elohim, sin servir con el Adón, sin ser uno con Él. Esta clase de servicio hace que suframos la muerte espiritual. Cualquier servicio de la congregación sin el deleite de Elohim y sin la unidad con Él trae muerte espiritual. Cuando servimos de esa manera nos cortamos de la comunión con el cuerpo. El tabernáculo y su mobiliario nos conducen entonces al Shabbat de Elohim. Hemos visto todas estas cosas y hemos visto cómo todo en el tabernáculo nos conduce al altar del incienso, que es la forma de comunión directa con el Padre. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de todas estas cosas? ¿Que nosotros estemos siempre en ese tipo de comunión? No. Todo esto es para que el hombre regrese al Shabbat de Elohim. Todas esas cosas conducen al deleite de lo que Elohim se ha propuesto y ha hecho. Esto significa que el tabernáculo y su mobiliario nos conducen al descanso, al verdadero descanso, ese descanso en el cual el hombre no hace sus obras. Las ofrendas son destinadas a nuestro descanso. Todo nuestro caminar en Mashiach para llevarnos de regreso al punto desde el cual caímos, darnos vuelta, ¿sí? Y colocarnos nuevamente en la posición correcta, mirando para el otro lado. Ahora tenemos que empezar a caminar para el lado correcto porque perdimos un montón de tiempo yéndonos allá donde no debíamos y teniendo que volver. Cuando nos alejamos, le dimos la espalda al Padre. Si todo lo hicimos literalmente al revés, nuestra comprensión está completamente invertida. Por eso, a todos los que verdaderamente caminamos en este camino de regreso, nos parece que hemos estado viviendo al revés toda la vida. Todo el tiempo estamos dándonos cuenta de que todo lo estábamos haciendo mal. En este sentido, el Shabbat debía haber sido nuestro primer día y no el último. Nosotros deberíamos haber entrado directo ahí, no irnos hasta allá y ahora tenemos que volver para poder entrar en donde nos negamos de entrada porque éramos caprichosos. Como en un tablero de mesa, en esos juegos de tablero de mesa, perdimos y retrocedimos 6 pasos, ¿sí? Literalmente. Pero encima empezamos a jugar al revés, además, ¿sí? Alejándonos cada vez más que podíamos. Si no nos presentamos al altar del holocausto para experimentar a Mashiach como las ofrendas, no vamos a tener descanso. Por el contrario, vamos a ser acusados y condenados, lo sabemos. Hay algo en nuestro interior que nos acusa. Del mismo modo, si no nos presentamos a la mesa de los panes de la preposición, vamos a tener hambre, no vamos a estar satisfechos. Esto indica también que no estamos descansando. ¿Sí? Ese era el reposo, es más que imaginarse no hago nada. El reposo es una cosa que satisface, el reposo es una cosa que refrigera, que trae el aliento de vida. Si no llegamos a la menorá, no vamos a tener ninguna luz, vamos a seguir en tinieblas, así como estamos. Las tinieblas no nos dan descanso. En el mismo principio, si no nos presentamos delante del arca, dentro del velo y delante del altar del incienso, no vamos a descansar. Todo lo relacionado con el tabernáculo de Elohim tiene un solo propósito, ¿sí? Conducirnos al Shabbat con su descanso y refrigerio en Elohim. Por lo tanto, el tabernáculo y su mobiliario nos conducen al deleite de todo lo que Elohim ha planeado y ha hecho. ¿Sí? Es todo combinado lo que él planificó y lo que él ya hizo y además todo lo que prometió que todavía falta cumplir a pleno. Aleluya, entonces, hermanos, en la vida de congregación estamos en el tabernáculo y el tabernáculo nos proporciona realmente el descanso y el deleite de lo que Elohim ha planeado y ha hecho. Entonces, hermanos, este mensaje no es una simple explicación de las escrituras, como podemos ver. Yo creo que en este mensaje hemos visto una buena parte del verdadero contenido de Shemot 31 acerca del Shabbat. Todavía quedan cosas, como ya les dije, las vamos a estar viendo en las próximas 2 charlas.